Listo. Gracias, Quechu. Aquí viene lo interesante también, ¿no? La siguiente etapa. Hoy día vamos a tocar liderando en grupos, ¿ok? Ya empieza nuestro esfuerzo como líderes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar y vamos a orar en esta noche. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que nos estamos reuniendo todos aquí, los jóvenes y todos tus hijos, Señor, deseosos de poder continuar sabiendo más del servicio que tenemos hacia ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que todo lo que aprendamos, Padre, lo pongamos en práctica, Señor. Que tú puedas seguir cultivando ese deseo, pero también en acciones, Padre, el hecho de llevar tu palabra a más personas y saber liderarlas y saber dirigir los grupos que tú vas a poner en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú vas a apoyar a cada joven que está aquí dispuesto a seguir tu voluntad, Señor. Muchísimas gracias, Padre bendito, por este tiempo. Bendice, Señor, también al entrenador en esta noche que va a venir a compartir con nosotros. Amén. Bueno, entonces, hoy nos va a acompañar el pastor Alcides Morales. Él es de Uruguay y está dirigiendo todo CPX, región Cono Sur, ¿ok? Todo lo que comprende Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia, ¿no? No me he olvidado de ningún país, pero él está muy dispuesto para compartir con todos los misioneros urbanos que están aquí presentes en el grupo número 2. Entonces, ahora sí, trae tu papel, lápiz, tablet, laptop, etcétera, y vamos a empezar esta noche con el tema. Bienvenido, Pastor Alcides, muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias, es un placer, chicos, estar con todos ustedes para un tema tan lindo como es el prepararnos para abrir nuevas obras. Así que muchas gracias a Misionero Urbano por esta invitación. Y bueno, como dije, es una alegría poder empezar a entrenarlos a ustedes ya desde jóvenes, ¿no? Porque a veces durante mucho tiempo entrenábamos a gente que ya tenía determinado tiempo en el ministerio, con otra edad, un poco más grandes. Y bueno, por ahí perdíamos los mejores años que son la edad de ustedes, chicos jóvenes con toda la fuerza, todas las ganas. Así que bueno, está muy bueno poder entrenarles desde ahora, porque bueno, confiamos en que muchos de ustedes no sabemos hoy, pero muchos de ustedes obviamente serán los líderes del futuro de la Iglesia de Dios. Un día nosotros tendremos que dejar nuestro lugar y quienes lo van a tomar son ustedes. Así que a prepararse, a crecer, a aprender, a poder... Miren, cuando nosotros comenzamos a pastorear o comenzamos a trabajar en liderazgo, no estaban estos entrenamientos. A veces uno aprendía a ser pastor solo, porque no teníamos entrenamiento, no había nadie que se tomara el tiempo de sentarnos de esta forma y contarnos, hablarnos, decirnos, y a veces teníamos que aprender solos a base de equivocaciones, a base de errores, y cosas que acertábamos, cosas que equivocábamos, y así tuvimos que aprender. Así que hoy ustedes en nuevos tiempos que estamos viviendo, tienen esta posibilidad de ir aprendiendo desde ahora. Así que muchos de los errores que nosotros cometimos, mi generación cometió, ustedes no tienen por qué cometerlos porque van a aprender qué no hacer a lo largo de todo este programa y qué hacer. Así que cuando ustedes se encuentren con diferentes desafíos en la vida, en el ministerio, se acordarán de algunas de las lecciones que tomaron, de algunos de los entrenamientos que tuvieron y van a saber por dónde caminar, por dónde ir y qué hacer. Así que es una alegría para mí poder estar con ustedes. ¿Saben que a mí me gusta esto de entrenamiento? Normalmente recorríamos los países, recuerdo haber estado en Bolivia 4 días íntegro, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Obviamente teníamos horarios de descanso, pero teníamos entrenamientos presenciales muy largos, cansadores, agotadores, obviamente eran de mucha bendición, pero bueno, eran desgastantes. Hoy tenemos la posibilidad de estar cada uno en su casa, sentado frente a una computadora. Obviamente eso nos da otra libertad, no nos cansa tanto. Así que aprovechemos mientras dure la pandemia, porque cuando se termine la pandemia lo más probable es que se empiece a aparecer lo presencial de vuelta y tal vez esto no sea tan efectivo de futuro, o sí.
Lo que sí me gusta mucho poder tener esta charla con ustedes, porque obviamente ustedes como nueva generación creo que estuvieron más preparados para lo que hemos vivido en este tiempo de pandemia que nosotros. Como les cuento, yo soy más de lo presencial, me gusta sentarme frente a un equipo de gente y entrenarlos durante horas. Sin embargo, ustedes ya son más de las pantallas. Ustedes pueden pasar horas frente a una pantalla y están en su hábitat natural. Así que esta pandemia a nosotros por ahí nos pegó muy fuerte, nos perdimos un poquito porque estábamos acostumbrados netamente a lo presencial, pero sin embargo ustedes rápidamente pudieron adaptarse a los tiempos de pandemia, a la pantalla, cómo predicar, cómo hablar, cómo compartir. Y bueno, pudieron conquistar las redes sociales con diferentes mensajes. Y el año pasado, en CPX, tuvimos prácticamente un récord de iglesias abiertas. Y eran todas iglesias virtuales, todas iglesias a través de la computadora, como estamos haciendo ahora, pero eran iglesias que se abrían a través de este medio. Y bueno, ustedes, la juventud, fueron los que obviamente, lógicamente, pudieron tomar rápidamente este baluarte o esta nueva forma de trabajar. Así que hoy lo que vamos a hablar un poquitito es cómo ayudarlos en lo que es liderar grupos, pero para liderar un grupo, nosotros tenemos dos formas de liderarlo. Lo lideramos solo y yo recuerdo una vez yo fui supervisor de Uruguay mucho tiempo y en una oportunidad yo voy a una iglesia a visitar al pastor. Entonces cuando llego estaba el pastor esperándome. Allí, por supuesto, yo llegué antes de la hora, me atendió el pastor, me saludó, me llevó hasta mi lugar, empieza el culto, el servicio, pasó el pastor, dio la bienvenida, agarró una guitarra, empezó a cantar, cantó la alabanza, termina de cantar, abre la Biblia, lee y ora y pide y levanta la ofrenda. Termina de levantar la ofrenda, agarra la guitarra, canta 2 o 3 adoraciones y luego me da a mí a predicar y cuando yo termino de predicar, él pasa y despide a la gente. Entonces a mí me llamó la atención, le digo, pastor, ¿haces todo vos? ¿No tenés a alguien que cante? ¿No tenés a alguien que abra un servicio? ¿No tenés a alguien que levante una ofrenda? ¿No tenés? Dice, no tengo a nadie. Y tenía una iglesia, no era una iglesia gigante, pero una iglesia con 50 personas. Entonces a veces lo que vemos es que nos cuesta a nosotros preparar gente o buscar gente que pueda trabajar al lado de nosotros. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una capacidad de poder atender determinado número de gente, pero si ustedes empiezan a sumar líderes, cada líder tendrá la capacidad de poder atender más cantidad de gente y a veces en un pastor solo puede atender 50, 60, 70 personas, pero si tiene un equipo puede atender 200, 300, 400. Todo va a depender del equipo que el pastor pueda dar. Es imposible que nosotros podamos hacerlo todo y hoy vamos a ver ejemplos bíblicos, empezando por Jesús, siguiendo por los apóstoles, de cómo ellos armaban sus equipos. Armaron equipos para poder hacer que el Evangelio llegue hasta hoy. Tal vez si Jesús no hubiera armado equipos, tal vez el Evangelio hubiera quedado por ahí, pero él armó equipos, preparó gente y cuando él tuvo que irse a la diestra del Padre, su equipo estaba listo para seguir el trabajo. Y el equipo al mismo tiempo tuvo que preparar gente y armar su propio equipo para que el Evangelio pudiera seguir. Así que eso es lo que ustedes y yo tenemos que seguir haciendo a lo largo de nuestra vida ministerial. ¿Algún comentario? Y voy pidiendo, por favor, no sé si ya puedo compartir pantalla. Sí, está bien. ¿Algún comentario al respecto que alguno quiere decir? Simplemente muteé el micrófono y puede hablar si alguien quiere hacer un comentario al respecto. Chavos, vamos a aprovechar al pastor Alcides, vamos a preguntar lo que ustedes quieran, el pastor aquí está dispuesto, aprovechenlo, ¿sale? Vamos a aprovecharlo. Hablen, pueden abrir sus micrófonos, plebes. Abran su micrófono y pregunten lo que quieran. No me pregunten cómo se dan los partidos de fútbol, porque no sé, pero los del fin de semana siguiente no lo sé, pero los pasados los puedo saber. Capaz ganó River, capaz que el de Argentina, no sé quién más ganó, Real Madrid. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos entonces avanzando en lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, muy bien. Bueno, este es el objetivo de la lección, descubrir el fundamento oblicuo sobre la característica que se debe tener presente en la formación de nuevos líderes que forman parte de los nuevos grupos que se han iniciado. O sea, nosotros tenemos que
entender, ustedes quienes están iniciando nuevos grupos, tienen que entender que es básico que ustedes puedan preparar un equipo de líderes. No es si quieren, sino que necesitan formar líderes. Y el buen líder forma líderes. Y un día, recuerdo que un día el pastor, yo era pastor nuevo todavía, y por ahí me estaba dando un poquito de trabajo preparar líderes, y vino un supervisor de aquel tiempo, Washington Fagundes, y me dice: Alcides, vos preparás líderes que por mejor que sean, vos sos el pastor. Porque a veces nos cuesta preparar líderes porque tenemos miedo que el líder sea demasiado bueno y por ahí el líder se quede con mi lugar. No, ustedes son los líderes y trabajen para que los líderes puedan crecer, desarrollarse y aprender lo mejor posible que ustedes puedan hacer. Bueno, esto lo vamos a saltear porque hablamos un poquitito de las cosas de la clase pasada y cómo ustedes van, pero no nos da el tiempo. El martes pasado nos pasamos como 15 minutos del tiempo y hoy tratemos de estar más o menos en hora. A ver, acá tengo un par de preguntas y yo quiero que el grupo me lo responda. Aparte, quiero decirles que tuve un golpe en mi ojo derecho y bueno, tengo que operarme en unos días de la vista, así que no estoy viendo muy bien con este ojo, con este veo bien, pero con el derecho no. Así que me cuesta un poco leer, tengo mi tablet acá, pero me cuesta un poco leerla. Así que ustedes van a tener que leer todos los pasajes bíblicos que vamos a tener en pantalla, que son unos cuantos, los van a tener que leer ustedes. Así que preparados con su Biblia, con su tablet, su celular, lo que tengan por ahí, ténganlo preparado porque van a tener que ir leyendo ustedes los diferentes textos bíblicos y hay unos cuantos para leer. A ver, para ir rompiendo el hielo, ¿por qué es importante la adecuada selección de nuevos líderes? A ver, ¿quién me comenta de ustedes por qué entienden que es importante elegir adecuadamente a los líderes? Me parece que es importante, pastor, elegir adecuadamente los líderes porque esos líderes son los que van a formar a otros nuevos líderes y así sucesivamente. Entonces, es importante, digamos, que un pastor pueda elegir bien a sus líderes y así sucesivamente. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Excelente, hermana, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Adelante. Sí, pastor, yo pienso, ¿no?, que la selección de los nueve líderes tiene que ser en base a su virtud, ¿no?, ¿verdad? Porque una cosa, yo digo, ¿no?, que una cosa es ser buen cristiano y otra cosa es ser buen líder, porque un buen líder tiene la capacidad de guiar a las personas, de comunicarse, de saber qué es lo que quiere su grupo. O sea, no solamente es yo soy cristiano y ya está, sino que es saber por qué quiero ser cristiano y por qué quiero guiar a demás personas. O sea, es mi opinión. Excelente, muy adecuada tu comentario. ¿Quién más? ¿Alguno más? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué características son importantes que los líderes tengan? A ver, ¿quién me responde esto? Todos pueden hablar, aquí no hay respuesta equivocada, ¿eh? Todos pueden comentar. ¿Qué características son importantes que tengan los nuevos líderes? Que sea una persona espiritual, que busca al Señor en oración, en ayuno, en su palabra, que tenga amor por Cristo principalmente, amor por las almas, por las personas. Creo que son características fundamentales. Son fundamentales, excelente. A ver, ¿quién más? Obedientes a Dios, obedientes al pastor. Obedientes. Íntegros. Bien. Muy importante eso también. Pastor, por acá. Espirituales, obedientes. ¿Quién más? Yo quiero, o sea, sí, yo también ratificamos obedientes. Creo que vemos en los pasajes bíblicos de cuando Jesús recogió a los discípulos y todos eran muy distintos en humildad, en capacidades, pero si hay un factor común en todos ellos, fue la obediencia. Es verdad. Entre todos ellos, lo principal fue la obediencia. Perfecto. Así que estamos hablando de espirituales, obedientes. Pastor, tenemos una pregunta de Betsy en el chat. Dice, ¿por qué un líder es ejemplo y se convierte en influencer? Y porque... Es una afirmación. Porque un líder es ejemplo y se convierte en influencer, dice. Ok, perfecto, está muy bien. Ahora hay que ver qué clase de influencia, ¿no? A ver, y lo que vamos a ver hoy son diferentes características de liderazgo y ustedes aquí van a poder... Saben que cuando yo estoy dando esta clase me vienen algunos líderes
con determinadas características buenas y malas, y algunas cosas les voy a contar, porque todos tenemos diferentes características. Y el otro día una hermana en la clase del martes pasado usó un término que lo vamos a leer ahora en un ratito, pero a modo de introducción, y ella decía que lo primero que le enseñó su pastora era que no tenía que ser pendenciero, y ella decía, ¿qué es pendenciero? Entonces buscó, y obviamente es que no se meta en problemas, que no sea peleador, que no insulte a la gente. Entonces ella decía, wow, y cuántas veces nosotros encontramos gente a nuestro alrededor que por ahí tiene hasta determinados rasgos de pendenciero, ¿no? Que tienen un carácter bastante fuerte, explosivo, y que mucha gente a veces se va de la iglesia por ese líder, porque les habló mal, los trató mal, y la gente se termina yendo hasta ahí. Así que vamos a hablar de que las características importantes que tengan los líderes, pero también vamos a hablar de lo que no debe tener un líder, para que cuando usted esté trabajando o formando el equipo de líderes, pueda buscar determinadas características, y si hay líderes con características negativas, bueno, primero los enseñe, primero los eduque, primero haga que Dios los transforme y después los pone en su equipo. Pero no antes, porque si no, obviamente va a tener muchos problemas. Por favor, alguien, aquí tenemos 3 versículos bíblicos, 4 o 5 versículos bíblicos. Por favor, 5 personas diferentes que ya lo puedan ir buscando. Empezamos por Juan, capítulo 1, 35 al 51. Seguimos con Marcos, así lo tienen en pantalla. Seguimos Marcos, Lucas, luego otro de Lucas y otro de Marcos. Por favor, los leen ustedes porque yo no veo y no lo voy a poder leer. Veo, pero mal. Así que, por favor, los van buscando. ¿Alguno que pueda leerme, por favor, Juan capítulo 1, versículo 35 al 51? Juan. A ver, ¿algún valiente? Amén. Juan capítulo 1, versículo 35 al 51, ¿verdad? Exactamente. Ya, la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde morás? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde él moraba y se quedaron con él y que el día, porque ellos se ponían a la 10ª hora. Andrés y el hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído y que habían seguido a Juan y que lo había seguido con Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, y les trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida y la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quienes escribe Moisés en la ley y así como el profeta, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puedo salir algo bueno de allí? Luego Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú sí eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas tú verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tremendo. Fíjense lo sencillo. Gracias, hermano. Kevin, ¿verdad? Gracias por leer. Alguien más que vaya buscando en Marcos 16 al 1, 16 al 20. Lo interesante es que aquí todo empieza por algo muy sencillo. Ven y sígueme. Una pequeña orden de Dios. Y a veces yo soy de los que piensan que obviamente Jesús tuvo mucho más diálogos con la gente de lo que están escritos. No puede estar escrito todo lo que Jesús habló con la gente. Así que posiblemente este relato esté relatando a aquellos que Jesús les dijo, ven y sígueme, y lo siguieron.
puedo llegar a pensar, no con una demostración bíblica, ni como algo teológico, ni nada por el estilo, pero puedo llegar a pensar que tal vez Jesús le dijo a otras personas, ven y sígueme, y no lo siguieron. Pero, ¿quiénes están en el relato que estamos leyendo? Aquellos quienes Jesús le dijo, ven y sígueme, y lo siguieron. Ahí comienza, digamos, un primer encuentro con Jesús en una orden muy sencilla, que era simplemente, ven y sígueme. Y algunos se paraban y lo seguían, y ahí comenzaron, sin ellos saber, un camino hacia el liderazgo. Segundo llamado, Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20. Por favor, ¿quién me lo lee? Leo, David. Adelante, David. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban, las redes. Y luego los llamó, y dejando a sus padres Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Gracias. Gracias, David. Bueno, aquí ya vamos un poquito más. Primero comenzamos con un llamado muy sencillo, ven y sígueme. Ahora otro segundo llamado que es, ya deja lo que estás haciendo y seguime. Ya no vas a ser pescador de peces, sino de hombres. Ya empiezan allí a tener una responsabilidad un poco más alta delante del Señor. A ver, Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Por favor. Permiso, voy a leer. Adelante. Adelante. Lucas 5:1. Del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolos todo, le siguieron. Tremendo, gracias, gracias. ¿Se dan cuenta de lo importante de lo que estamos hablando? Miren cómo empieza a haber un conocimiento de estos hombres, que empezamos con un primer llamado, ven y sígueme. Ahora ya empiezan a conocer, luego están dispuestos a empezar a dejarlo todo, y ahora ya empiezan a reconocer a Jesús en su vida cotidiana, en este caso la pesca, como el Señor, como un Dios, por las cosas que ellos veían que Jesús podía hacer. Entonces, aquí en forma muy breve vamos viendo cómo hay un crecimiento, pero también una intención de Jesús. Porque Jesús primero lo llama, pero luego empieza a mostrarles quién es Él, para poder enseñarles, obviamente, luego lo que tenían que aprender acerca de las cosas. Lucas capítulo 6,
Amén. Por favor. Adelante. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Tremendo, tremendo. Y vamos a leer Marcos. ¿Quién tiene Marcos capítulo 3? Así ya hablamos de este pasaje y del siguiente. Marcos 3, 13 al 19. ¿Alguien lo tiene? Lo leo. Adelante, por favor. Dice, después subió al monte y llamó hacia lo que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judá Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ok, gracias, hermana. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo venimos por un camino muy sencillo de la selección? Primero lo llama, luego se les muestra quién es para que lo pudieran seguir, y luego hay una selección entre todos los que lo estaban siguiendo, hay una selección de los 12 discípulos que en definitiva iban a ser los que directamente iban a estar con él aprendiendo, si bien había muchos más, pero bueno, 12 que iban a ser sus líderes en forma directa. Entonces aquí vemos cómo nosotros vamos a encontrar gente que le vamos a decir aquella invitación, ven y sígueme, che, ¿por qué no vas conmigo? ¿Por qué venís conmigo? ¿Por qué no venís a casa? Vamos a leer la Biblia, vamos a orar juntos, vamos a hablar de algo que te va a interesar. Luego hay una demostración de parte de Dios y empiezan las vidas a entender que de ese Dios que nosotros hablamos, que es un Dios que tiene poder, que es un Dios que puede hacer milagros, empiezan a ver pequeñas cosas de Dios, posiblemente trabajos que consiguen, enfermos que se empiezan a sanar, pero luego llegó el punto que de aquel grupo nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesús, hacer una selección de aquellos líderes para poder seguir adelante. Así que eso es más o menos lo que Jesús hizo en forma muy rápida y luego obviamente lo vamos a ir viendo nosotros cómo hacerlo en nuestros equipos de trabajo. Aquí tenemos la selección de líderes ya del apóstol Pablo y bueno, acá vamos a detenernos un poquito más en estos pasajes, porque también vamos a ver algunas características de los líderes que nosotros necesitamos saber, de los líderes, tener en cuenta de los líderes en el momento de nombrarlos. No cualquiera puede ser un líder, no si tenemos 20 en la célula pueden ser 20 líderes, sino tienen que tener determinadas características que nosotros las vamos a básicamente ver por aquí en esto que estamos hablando. Así que vamos a empezar allí en pantalla, ustedes lo tienen, nombrando a nuevos creyentes como líderes. ¿Quién me lee Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4? Y alguien más, por favor, que vaya buscando Hechos 14, 21 al 23. Vamos a empezar con Hechos 6, del 1 al 4. Y ahí vamos a empezar a ver determinada característica de los líderes. ¿Quién me lo lee, por favor? Hechos 6, versículo del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Tremendo. Miren, ahí ustedes pueden empezar a notar
determinada característica. Primero, que los apóstoles estaban sobrecargados en su tarea. Ellos estaban haciendo todo y entonces, obviamente, a lo que eran ellos haciendo todo, no podían cumplir con la demanda de la gente. Entonces empiezan a aparecer quejas razonables, obviamente, y entonces ellos deciden de que, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien le encarguemos este trabajo. Así que ahí ya empiezan a aparecer características que ustedes tienen que empezar a buscar en la persona que empiezan, los líderes que ustedes quieren empezar a formar. Buen testimonio, no cualquiera lo puede ser, no puede ser muy simpático, muy atento, pero bueno, por ahí su vida es muy mala, así que tiene que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Si ustedes logran dentro de su equipo de trabajo empezar a incluir personas con estas características, entonces van a tener, y bueno, obviamente me gusta porque la Biblia acá me habla que dentro de la multitud, había una multitud detrás de los discípulos, una multitud, de esa multitud iba a elegir 7, así que ellos se daban el lujo de poder poner la vara bien alta y a veces nosotros en nuestros grupos pequeños no podemos poner una vara tan alta, decir, bueno, quiero 7 con esta característica, a veces tenemos que conformarnos con 1, a veces con 2, y a veces, bueno, tenemos algún líder, pero que por ahí no tiene todavía estas características que estamos hablando, y vamos a leer algunas más. Pero bueno, dentro de la multitud que los discípulos tenían, ellos buscan 7 hombres con estas características. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Si nosotros pudiéramos tener equipos de trabajo con gente con esta característica, nuestros equipos andarían muy bien. Lamentablemente, a veces en grupos pequeños, con 6, 10, 15, 20 personas, es muy difícil encontrar gente que tenga esta característica, pero las podemos tener, y si las tenemos, vamos a aprovecharlas y vamos a trabajar con ellas. ¿Quién me lee Hechos 14, por favor, 21 al 23? Amén. Adelante. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Se dan cuenta que aquí seguimos hablando ahora ellos iban por todas partes, por todas las ciudades, predicando el evangelio, pero no se quedaban ellos. Esto es algo también que nosotros podemos ir aprendiendo. Todavía es pastor, y yo recuerdo que en una oportunidad lo visito y él tenía una iglesia muy linda en una ciudad importante del Uruguay, y entonces me dice, pastor, quiero abrir una iglesia en tal ciudad, en tal ciudad, en tal ciudad, en tal ciudad. Tenía 4 ciudades para abrir iglesias. Entonces digo, perfecto, hermano, ¿tenés líderes para hacerlo? Dice, no, lo voy a hacer yo. Digo, pastor, no podés hacerlo vos, no te va a dar la fuerza. No, pastor, yo lo hago porque quiero hacerlo. Para hacerlo corto, levantamos y bueno, hicimos todo el trabajo que teníamos que hacer. Como al año, 2 años voy por ahí y no había logrado entrar todavía a las ciudades porque no, pastor, no me da el tiempo. Obviamente que no le daba el tiempo porque nadie puede atender 4, 5, 6 obras. Aquí tenemos un ejemplo. El Señor, ellos iban de diferentes ciudades, plantaban o formaban un grupo y ponían a alguien que se encargara de ese grupo, no se encargaban ellos directamente. Así que eso también es una enseñanza que ustedes tienen que tener. Posiblemente empiecen hoy con un grupo familiar, un grupo pequeño, y mañana por ahí alguien le dice, che, ¿por qué no abrimos uno en mi casa que tengo a mi madre, mi padre, mi tío, mi abuela, mi sobrino, mi vecino, están todos queriendo, pero les queda lejos, ¿por qué no abrimos allá? Ok, ya abrimos, pero inmediatamente hay que buscar un líder y poner un líder ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad humana de poder atender nuestro grupo, pero no podemos atender 6, 7, 8, 10 grupos como pueden llegar a tener algunos de ustedes. Yo recuerdo una iglesia que tenía casi 100 grupos celulares en un tiempo, con un crecimiento avasallante, pero claro, lo que estaba haciendo era formar líder y cada célula tenía su líder. Y era extraordinario porque cada líder trataba su célula como si fuera una iglesia y había un crecimiento
espectacular. Así que es importante que ustedes puedan formar grupos, pero al mismo tiempo formar líderes. No intenten hacerlo todo. Vamos a seguir hablando de la característica. Tito 1, del 5 al 9, por favor. Y vamos a empezar a Leo, leer. pastor. Adelante. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Se dan cuenta de todo lo que estamos hablando acá? Y ustedes, si les gusta tomar nota, empiecen a tomar nota, porque esto es necesario entenderlo para buscar líderes que mañana no nos den problemas. Miren lo que empieza a hablar. Dice primero que lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fue irreprensible, primer punto. Marido no sea la mujer. Segundo punto, que tenga hijos creyentes. Tremendo esto, porque a veces la familia es un desastre, pero como por ahí es bueno para hablar, es simpático, comprador, por ahí nosotros lo ponemos a liderar, pero tiene una familia que es una locura atrás de él y nosotros lo ponemos de líder y obviamente, según la Biblia, no es conveniente ponerlo. Creyente que no tenga ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Mira qué importante hoy. Esto es tremendo porque hay mucha gente que está en el Evangelio tratando de encontrar ganancias deshonestas. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que mirar. No codicioso de ganancias deshonestas. Esto es increíble. Sino que empieza a hablar de las cosas buenas que tiene que tener. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Mire lo que está diciendo, dueño de sí mismo. Esto es alguien que no tiene deuda con los demás, alguien que no le debe favores a nadie. Che, vos, hacé esto porque si no lo haces, yo le digo a aquel determinadas cosas de vos. No, dueño de sí mismo. Esto es tremendo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. O sea, alguien que no predique cualquier cosa, sino que tenga una buena enseñanza y una buena palabra, que también pueda exhortar con la sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Miren, esto es tremendo. Ustedes y yo en la selección de líderes tenemos una vara muy alta y la vara bíblica. Pero lo bueno es de que estos son consejos que obviamente Pablo le daba a Tito diciéndole, mira, yo te voy a aconsejar, vos querés armar un grupo, yo te voy a decir a quién la tenés que buscar. Y le empieza a dar esta lista, una lista que si él lograba encontrar hombres con toda esta característica, serían líderes que no iban a fallar. Pero bueno, a veces no es fácil. Había una mano levantada. Yo, pastor, Nicole, Adelante. por acá. Sí. De hecho, estábamos conversando lo mismo con mi esposo porque estamos juntos. En que la vara es muy alta. En que la vara es muy alta y qué hacer, porque en realidad, siendo muy sincera en el tema del liderazgo y también nosotros apoyamos muy de cerca a nuestro pastor, a nuestra pastora en este caso, es difícil con esa cantidad de qué hacer en ese momento porque hay muchos líderes, también pastores, que quizás no tienen todos sus hijos en el Evangelio, o cuál termina siendo... no sé si como cuando se selecciona personal hay como un límite, ¿no? O ciertas características, porque ahí uno puede decidir entre uno y el otro, pero cuando no hay, o cuál sería finalmente el juicio correcto
para un pastorado o para nosotros que estamos creciendo en este liderazgo, de elegir buenos líderes con esas características que yo creo que quedaríamos más de la mitad, quedaríamos afuera. Más de uno tenemos que salir de este grupo. Ahora ponemos, Alcides Morales salió del grupo. Claro, Hay que hacer una selección contemporánea. Sí, vos tenés que hacer una traducción acá y aflojar un poco porque está medio fuerte. Lo cierto es de que son un montón de consejos bíblicos que tal vez, especialmente un líder que recién está empezando, no pueda tener todas estas características. Pero sí la gran mayoría. Y por lo menos yo creo que hay algunas que tienen que tener. Por ejemplo, que no sea amante del dinero ajeno. Eso es fundamental. No podemos tener un estafador entre nosotros. Pero cuando queremos acordar, le está quitando la plata a las viejitas, a todos los jubilados y sacándose. Hemos escuchado gente que saca préstamos de los viejitos y después los viejitos van a cobrar y cobran 3 pesos porque tienen un préstamo que alguien le sacó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y digamos, tendríamos que armar un orden de mayor a menor y decir, bueno, hay determinadas cosas que no. Por ejemplo, viene alguien que se casó 8 veces o que es muy mujeriego, no lo vamos a tener de líder, porque lo más probable es que al poco tiempo le está conversando a una de las hermanas que está en el grupo. Entonces, tengamos cuidado y empecemos de arriba hacia abajo y decir, bueno, que sea hospedador, que sea de buen testimonio, que sea determinada característica, tiene 3, 4 hijos, hay uno que está fuera del camino, bueno, tampoco los hijos son perfectos, pero bueno, por lo menos hay 1, hay 2 que están con él en la iglesia, que lo acompañan, que está, respeta a la mujer lo respeta a él. Hay determinadas características básicas que uno lo puede ver como, bueno, esta puede ser una linda familia para poder trabajar. Ahora, obviamente, acá cuando empieza a hablar, no escatimó, puso la vara allá arriba y ahí la dejó y no la bajó en ningún momento porque no nos da tregua a nada. Y como dicen ustedes, creo que más de uno quedaríamos afuera, pero me gusta lo que dice, que sea irreprensible. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos buscar a alguien que nadie tenga que hablar de él en el barrio? O en la comunidad, como digan ustedes, o en el pueblo. Que nadie tenga que decir, mira, ese bandido, ese sinvergüenza, ese estafador, ese ladrón, ese mujeriego, ese mal hablado, ese que es esto, que es lo otro. Eso lo podemos buscar, que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Por lo menos en el momento, que no tenga 3 o 4 juntas, ¿no? que tenga una. Que tenga hijos creyentes. Bien, bueno, acá lo que estamos hablando, ¿no? Que pueden haber otras cosas que ahí la podemos filtrar un poquito. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Y aquí habla de nosotros, acá no habla del líder, sino que nos habla básicamente a nosotros. Sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbios. No, a mí no me vas a venir a hablar. Yo soy el pastor. Vos para hablarme a mí, primero andá y hacé 10 años de seminario y después me venís a corregir lo que dice la Biblia. Porque yo soy el pastor y a mí nadie me discute porque yo lo sé todo. No podemos ser soberbios. Entonces nosotros, y eso también es para nosotros, porque más que en un grupo pequeño, que vamos a leer como ahora, estamos leyendo esto, decimos, pastor, pero esto está difícil. Bueno, vamos a discutirlo, vamos a hablarlo, pero no podemos ponerlo en el plano de la soberbia y decir, el que no cumpla esto, que salga del grupo. Porque yo soy santo, yo cumplo con todos los requisitos, no podemos ser soberbios. Entonces hay puntos que sí lo podemos tener, no iracundo, no dado al vino, no podemos tener un borracho entre nosotros predicando el evangelio, no pendenciero, eso es lo que hablábamos hoy, que yo le decía que una hermana me llamaba la atención con esta palabra, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, y yo creo que tenemos que basarnos en lo bueno, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel. Hay características que por ahí nosotros tenemos que buscar. ¿Un comentario de alguien? Sí, Roger hizo una pregunta, pastor. Adelante. ¿Puede un líder llegar a tener todas las características a través del tiempo y ganado experiencia para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos? Y yo creo que es la meta. Es la meta. Yo no puedo... a ver,
Cuando habla marido de una sola mujer, bueno, podemos interpretar que se ha casado una sola vez, pero tal vez cuando llega el Evangelio ya está casado por segunda vez, o lo que sea, y ya eso no lo va a poder revertir, no le vamos a pedir que se separe de acá y se case allá. Entonces hay cosas que por ahí no las podemos revertir. Pero sí, cuando viene el camino, todos nosotros venimos con malas costumbres, todos nosotros. Pero ¿cuál es nuestra tarea cotidiana? Como líderes, poder tener esas características y trabajar en esa característica. Entonces, si yo tengo un carácter pendenciero, si yo soy violento, si yo soy de hablar mal, soy inclusive hasta de pelear con los puños, bueno, cuando vengo al camino y empiezo en un proceso, tengo que cambiar esa parte mía. Entonces, yo creo que la gran meta sería que cada una de esas características se puedan ir metiendo en nosotros. Y creo que si están en la Biblia es porque podemos hacerlo, obviamente no con nuestra fuerza, con la ayuda del Espíritu Santo, pero podemos. Claro que podemos. ¿Es para hoy? No. ¿Es para mañana? Algunas sí, otras no. Tal vez sea un proceso a largo plazo de decir, bueno, voy a trabajar en mi carácter, en mi familia, en mi testimonio y en un montón de cosas que nos ayuden, digamos, a poder cumplir con estos requisitos. ¿Qué es fácil? No es fácil. ¿Que es de un día para el otro? No es de un día para el otro. ¿Que es alcanzable? Por supuesto que es alcanzable. Y tenemos que trabajar para poder alcanzarlo. Adelante. Pregunto, ¿tendría que pasar un tiempo determinado desde que uno comienza una nueva vida con Cristo hasta ocupar un lugar importante, por llamarlo así, dentro de una congregación? No sé si me explico. Sí, se explica. Mira, hermana, nosotros tenemos ya muchos años de pastor y yo he visto gente que se convierte y a los 2 meses parecen otras personas totalmente distintas y son a veces mucho más cristianos que personas que tienen 5 años o 10 años de convertido. Y ustedes creo que lo han visto también. Gente que tiene una conversión rápida y genuina y espontánea y por ahí dejan la droga, dejan el alcohol, dejan el cigarro, dejan la mala vida, empiezan a orar, a leer la Biblia, están en la iglesia, quieren aprender, van al seminario y en 3, 4 meses tienen una transformación increíble y por ahí al año son tremendos cristianos y hay otros que tienen 10 años en la iglesia y siguen siendo los mismos que el día que entraron. Entonces, ¿qué tiempo necesita cada uno, hermana? No sabría decirle porque eso es muy personal, muy personal. Creo que tiene que haber, la Biblia dice que al que más se le perdona, más agradece y yo creo que hay gente que cuando viene a la iglesia se encuentra tan perdida, pero tan perdida y cuando entra a la iglesia se encuentran tan queridos y tan ayudados por Dios que rápidamente dicen, wow, no quiero nunca más mi vieja vida, voy a cambiar y tienen un cambio increíble, sobrenatural en pocos días. Y hay gente que por ahí se acostumbra a convivir con el pecado cotidiano y sigue viviendo de la forma en que vive y pueden pasar años. Y entonces, ¿qué tiempo necesita cada uno? No lo sé. Es muy particular, muy personal. Yo creo que de este grupo debe haber alguno que se convirtió hace poquito y la conversión fue extraordinaria y por ahí hay otros que le ha costado más el proceso de cambio. Entonces, yo creo que es muy personal el tiempo de cambio y el tiempo de transformación de cada uno. Que tenemos que tener esta meta, y tenemos que enseñársela a nuestros líderes. Primero, aprenderla a nosotros y también enseñarla a nuestros líderes. ¿Para qué? Para que nuestros líderes comiencen a tener estas características. Entonces, tenemos un grupo pequeño, empecemos a hablar de esta característica en el grupo pequeño y vamos a identificar personas que ya estén viviendo ese proceso o que no lo están viviendo, pero a partir de la enseñanza empiezan a cambiar determinadas cosas y que nosotros vemos que están cambiando y bueno, y ahí lo podemos rápidamente poner o acercarnos a nosotros, como dijo Jesús, vengan y síganme, sin compromiso, vengan, vean dónde estoy, qué hago, y bueno, y de a poco irlos metiendo en el equipo. Pero yo creo que esa transformación es muy, muy personal, muy distinta de cada uno. Disculpe que le interrumpa, o sea, dice que la transformación es muy personal, la verdad, que ya depende de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasaría que nosotros queremos liderar a un grupo, pero no nos dan la oportunidad? O sea, nosotros podemos tener las características, dicen, no podemos tenerlas. Pero ¿qué pasa si a otras personas por celos, por X motivo,
nos ponen esa piedra de tropiezo, o sea, nos ponen esa patita para que nosotros caigamos o no nos den la oportunidad de ejercer nuestro liderazgo, no sé, puede pasar. Y puede pasar, porque nosotros también estamos bajo liderazgo. O sea, yo estoy bajo liderazgo y también dependo que el líder de arriba me vea y me dé la oportunidad. Sí, por supuesto. Esa oportunidad tiene que estar, pero tenemos que orar para que esté y también buscar el lugarcito. Entonces decirle, pastor, ¿qué posibilidad tenemos de que yo pueda tener una célula en mi casa o en la casa de un vecino, en la casa de un amigo, empezar una célula? Nadie le va a decir que no. Y bueno, y ahí empezar nosotros a abrir nuestro camino y tratar de lograr las cosas que tenemos que lograr. Pero por supuesto, sí, tenés razón. Necesitamos que alguien nos dé la oportunidad, que nos vean, que nos valoren y que nos den oportunidades. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Tenés razón en eso. Vamos a seguir avanzando y que tenemos mucho para hablar. Hechos capítulo 6. Wow, ya estamos casi en la hora, chicos. Bueno, perdónenme, pero vamos a seguir un poquito más. Espero que le estén disfrutando la clase. Hechos capítulo 6, versículo 3. Amén. Hechos 6, capítulo 3. Buscad, pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esto, ¿se acuerda que lo habíamos leído anteriormente también? Pero acá leemos el versículo específicamente. Busquen a 7 varones de buen testimonio. Busquen gente de buen testimonio que le puedan delegar el trabajo de la palabra. Si ustedes tienen un grupo, y ahora mire, vamos a hablar de la fidelidad, que es sumamente interesante. Si ustedes tienen un grupo y con mucho trabajo, tienen un grupo de 10, 15, 20 personas, y tienen a alguien que no cumple con estos requisitos y que por ahí es todo lo contrario, ese grupo posiblemente se desintegre. ¿Por qué? Porque empieza a ver a alguien que empieza a hacer las cosas mal y entonces empieza a dar mal testimonio del equipo, mal testimonio del grupo y la gente deja de venir porque hay alguien que tiene mal testimonio. Pero sin embargo, si es uno más que viene y se sienta en una silla, no importa, al contrario, que venga y se siente, pero que nosotros y nuestros líderes, el 1, 2 o 3 líderes que estemos trabajando y formando o que nos estén ayudando, que sí empiecen a tener buen testimonio, porque los necesitamos de esa forma. Mateo, por favor, ¿quién me lee Mateo 21, 28 al 31? Buenas, Sandra, acá, Sandra, pastor. adelante, gracias. Dice así, pero ¿por qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad que su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Tremendo. Aquí estamos, y aquí nos pone el Señor en una disyuntiva. Vamos a hablar de la fidelidad y lo importante, nosotros ser fieles, pero también tener al lado nuestro personas fieles. Entonces aquí empieza a hablar, Jesús se le dice, bueno, a uno le dijo que vaya, le dijo que sí, pero después no fue, y a otro le dijo que no, pero después fue. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos es el fiel? ¿Qué piensan ustedes? Ahí hay una mano levantada. Benjamín y María levantaban la mano. ¿Pueden hablar? Tengo una consulta. Haga. ¿Qué sucede en los casos, por ejemplo, que cuando nosotros observamos que nuestros líderes no tienen o no cumplen con las características por ahí que nosotros estamos aprendiendo? Ah, ¿qué pregunta me hiciste? No sé cómo te lo voy a responder esa pregunta. Y bueno, a ver, si son nuestros líderes, tenemos que respetarlos como líderes. Y bueno, hasta ahí es donde nosotros llegamos y obviamente si tenemos la confianza con el líder de poder acercarnos y hablar con él, decirle, mira hermano, yo te respeto, pero me parece que esto que estás haciendo no está bueno, tendrías que cambiar esta parte de tu vida, tu conducta. Bueno, si es alguien que acepte consejos, posiblemente los pueda seguir.
Y si son cosas, problemas, digamos, ya un poco más graves, más serios, bueno, el Señor se encarga, ¿no? Porque el primero que está interesado en que todo funcione bien es el Señor, y a veces tenemos la oportunidad, pero no la aprovechamos. Pero bueno, si hay una confianza con ese líder y decirle, che, me parece que a veces tu forma de tratar a la gente no es la correcta, me parece que esto que estás haciendo no está bien, me parece que por aquí estamos perdiendo un poco de gente, no tendrías que hacerlo de esta forma. Si tenemos la confianza, hacerlo y bueno, y si no, buscar a otro líder que sea de la confianza de él y lo pueda hablar. Pero obviamente si vemos conductas que no son adecuadas, tenemos que tratar de corregirlas. A veces no tenemos nosotros Es como si yo mañana veo del supervisor mundial de la Iglesia de Dios, veo determinado defecto, que no lo he visto, pero digo, lo veo, yo no puedo ir a hablar con él y decirle que cambie, lo tiene que cambiar. Por ahí hablo con alguien que esté cerca de él, que sea de mi confianza, y poder decirle, che, mirá, yo veo esto, ¿qué te parece? ¿Por qué no lo hablas? Y bueno, posiblemente otra persona lo pueda hacer, pero bueno, por ahí iría, ¿no? Si vemos algo que no está bien, busquemos la forma de corregirlo, porque lógicamente va a ser para el bien de nuestro líder también, ¿no? Vamos a leer Mateo 25. A ver quién me lo lee. Mateo 25, 20 al 29. Bien, me toca leer a mí. Adelante, Voy a leer. léalo. Dice así. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo esto. Esto es tremendo. Y yo quiero que ustedes lo razonen un poquitito, porque a veces cuando lo leemos así medio rápido y lo hemos predicado así de rápido, y a veces decimos, bueno, este es fiel y este es infiel. Ahora, cuando este pasaje empieza a leer las características del Señor, que era un hombre duro, un hombre que exigía, un hombre que reclamaba lo que le pertenecía, un hombre, wow, era un hombre muy fuerte, muy serio, que a tal punto que el que tenía un talento, que por algo tenía uno, decide esconderlo. Posiblemente muchos de nosotros, ante determinada característica de la pastoral o del liderazgo, que preferimos esconder nuestro talento porque no, si me equivoco, él me va a decir esto, me va a decir lo otro, me va a rezongar, me va a mirar mal, va a decir una cosa, va a decir otra, y preferimos esconder nuestro talento. Y por ahí viene el que tiene 5 talentos, posiblemente ya alguien más formado, porque por algo era de tanta confianza de su señor,
que sabe predicar, sabe orar, tiene determinados dones, determinados talentos, y entonces como tiene tantas cosas, bueno, es más fácil. Pero el que tiene uno, tal vez sea el que recién está empezando y prefiere esconder. A veces nosotros, yo recuerdo cuando empezamos a predicar, yo tenía una pastora que se sentaba en el fondo del todo, uno predica allí en el altar, se sentaba en el último banco con una cuadernola de esta forma, sentaba con la cuadernola y una lapicera, y cuando uno leía un texto bíblico, ella anotaba el texto bíblico, agarraba la Biblia, buscaba el texto bíblico, leía el texto bíblico. Por ejemplo, usted está predicando, te dice, bueno, sí, porque en la parábola dice tal cosa, y no la lee, pero la nombra. Bueno, ella anotaba, decía, anotaba todos los errores, y después cuando terminaba el servicio decía, bueno, acá te equivocaste, esto estuvo bien, esto estuvo mal, y nos daba miedo hasta predicar, porque le teníamos miedo. Claro, nos enseñó muchísimo y aprendimos mucho, pero a veces es un estilo de liderazgo que nos cohíbe y que nos da miedo. Que nosotros podamos ser personas que podamos permitir que la gente nueva, la generación nueva, se pueda levantar y crecer al lado nuestro con total confianza y total libertad. No libertad de pecar, por supuesto, pero sí libertad de equivocarse. Que comparta una palabra, que ore, que pida, que haga algo, y aunque lo haga mal, que lo haga, porque es la forma de ir aprendiendo, porque lo que no queremos es que esconda su talento y que lo deje escondido porque tiene miedo de mostrarlo o de hacerlo. Demos la oportunidad a la gente para que pueda desarrollarse al lado nuestro. Y a veces empezamos con cosas muy pequeñitas. Nosotros ahora en la iglesia hay gente que le damos la lectura del inicio de mire lo que le damos. Que cualquiera de ustedes dice, pastor, por favor, usted me da eso. La lectura para empezar el culto. Pasan y leen un versículo bíblico y hacen una oración pequeñita, son 2 minutos, 3 minutos de participación. Pero para muchos de ellos hacer eso es, wow, estoy acá, y los nervios, y se preparan una semana y ayunan días y leen y hacen todo porque van a hacer una lectura. Entonces, demos la oportunidad a nuestra gente para que ellos puedan mostrar esa fidelidad a nuestro lado y puedan trabajar bastante. Ya se nos pasamos la hora. Yo les voy a hacer llegar estos apuntes ahora para que ustedes los puedan tener y puedan leer. Allí tenemos unos pasajes bíblicos de hombres no aprobados, líderes no aprobados por los hombres, no aprobados por los hombres, pero sí aprobados por Dios. Y es importante que lo lean. David está entre ellos, por supuesto, y es bueno que lo podamos ver. Pero quiero leer, bueno, algunos puntos acá de acción porque se nos fue la hora, tenía que haber terminado a las 10, son 10:07. Pero bueno, déjenme decirle algo sobre la fidelidad. Lo que tenemos que buscar son hombres y mujeres fieles. Si usted tiene un hombre fiel, una mujer fiel, usted lo puede enseñar y puede hacer que aprenda muchas cosas. Usted puede tener personas con muchas virtudes, pero no son fieles. Usted puede tener gente que sabe cantar, sabe tocar la guitarra, sabe orar, sabe predicar y hace todo tan bien, pero usted sabe que lo va a tener al lado suyo 3, 4 meses porque dentro de muy poquito tiempo se va a aburrir de estar con usted, va a encontrar otro mejor según su punto de vista y se va a ir con el otro, y al tiempo va a estar con el otro, se va a ir con otro, y por ahí cada vez que se va hace críticas porque tiene mucho talento pero no son fieles. Busquen personas fieles. Personas que pueden estar al lado suyo porque lo respetan, porque lo quieren, porque lo apoyan, porque quieren verlo crecer, porque se alegran cuando crece. Y entonces a esa persona usted le empieza a enseñar determinadas cosas, valores, le empieza a enseñar diferentes tareas en el ministerio, diferentes oportunidades y lo ve crecer. Pero busque personas fieles. Siempre busquen personas fieles. No busquen talentosos. Si son fieles y talentosos, gloria a Dios, sacaban la grande. Olvídense, ustedes tienen los mejores líderes, pero normalmente no todos los talentosos son fieles. Busquen personas fieles, personas que estén al lado de ustedes en las buenas y en las malas, se equivoquen o hagan las cosas bien, que estén al lado de ustedes. Seleccionen los líderes fieles. Él es fiel, él está siempre, él es el que yo abro el salón, hay que acomodar la silla y está para ayudarme, hay que acomodar un parlante, está para ayudarme, hay que cambiar un vidrio, está para ayudarme, no hay nadie porque está lloviendo, pero él está,
no hay nadie porque hace frío, pero Él está, y aunque no haga nada porque no sabe todavía, Él está, ese es fiel. Enseñémosle determinadas cosas, démosle la oportunidad porque ese hombre o esa mujer van a estar, o ese matrimonio o esa familia van a estar con nosotros. Pero a veces tenemos aquellos que tienen muchos talentos, pero no tienen fidelidad. Cuidemos y busquemos personas fieles que estén al lado de nosotros. Miren acá, allí a su derecha en la pantalla dice, los nuevos líderes cometerán errores y algunos necesitarán mucho de maestro, de nuestro mentoreo y seguimiento, porque son nuevos líderes. Así que ustedes van a tener que tomarse el tiempo. No, vení, Juancito. Te dije que esto no se hace así, vení. Hacelo de esta forma. Y allá viene al otro día la esposa de Juancito. No, que Juancito me dijo, vení, Juancito. Vení, sentate, vamos a hablar de vuelta. Yo recuerdo un líder que tenía, era terrible. Terrible, lo tuve durante años. Y cada tanto tenía problemas con uno, y yo iba, lo sentaba en la oficina y hablaba con él, y el hombre, un hombre grande, y se ponía a llorar, y perdóneme, pastor, digo, no, yo te perdono, pero no hagas mal lo que hiciste. No, está bien, pastor, es que yo pierdo la cabeza, me equivoco, pero era un hombre fiel, con mil errores, pero era un hombre fiel. Después nosotros dejamos la iglesia, dejamos de pastorear esa iglesia, pasamos a trabajar a nivel nacional, y han pasado posiblemente 14, 15 años desde que lo pastoreé a ese hombre. Aún hoy, él pasa frente a mi casa, para su auto, se baja, golpea las manos y me saluda. Y él siempre me dice, pastor, usted fue el pastor que más paciencia me tuvo, porque nadie me tuvo la paciencia que me tuvo usted. ¿Por qué? Lo que yo veía que era un gran líder con 1000 errores. Entonces, ¿qué necesitaba él? Corrección, porque era un hombre fiel, y lo que necesitaba era un mentoreo y un seguimiento para poder cambiar y transformar su vida. Entonces, busquen personas fieles. No importa si tienen 1000 errores, 1000 problemas, si dan trabajo o no dan trabajo. Si son fieles, son enseñables. Enséñenlo, tómense en el tiempo, porque ese posiblemente va a ser un excelente líder. Vamos a ir terminando por aquí. Puntos de acción. Dice, crecer en carácter y convertirnos en un buen ejemplo. Ahí tienen los textos que hemos estado leyendo. Crecer en carácter y convertirnos en un buen ejemplo. Chicos, chicas, sean el mejor ejemplo de la comunidad donde ustedes predican. Que nadie tenga nada que decir de ustedes. Que cuando alguien diga, che, mirá Marcelo, mirá José, mirá que... Ahí estén ustedes, pero no para que alguien los critique, sino un buen ejemplo. Que ustedes puedan ser ejemplo. Ser llenos del Espíritu Santo y crecer en amor. Llénense de Dios y dejen que Él les permita crecer en amor hacia la gente y hacia la comunidad. Mostrar fidelidad en la palabra. Prediquen lo que tienen que predicar y no prediquen por conveniencia. Jamás. Aquí me detengo y hago un paréntesis. Un día un pastor, yo era muy jovencito estudiando en el seminario, me dijo, nunca usen el púlpito como un refugio de cobardes, porque a veces lo que no me animo a decirlo en persona lo digo desde un púlpito. Y eso lo he visto muchas veces. Nunca usen la palabra de Dios como un refugio para decir lo que ustedes no se animan a decir. Mis problemas personales, me bajo y los digo abajo, me subo a un altar a predicar palabra de Dios, no a descargar mis problemas. Así que ténganlo en cuenta. ¿Alguien levantó una mano? Gladys levantó la mano, pero Gladys, ¿quieres participar, Gladys? No, fue sin querer. Quise entrar Gladys. al chat. Muy bien, Gladys, muy bien. Orar y ayunar para la selección de líderes. El líder no se elige así nomás. Oren, ustedes hoy tienen un grupo, han comenzado un grupo, tienen 5, 6, 7, 10, 15 personas, necesitan un líder, pues empiecen a orar y que Dios les empiece a decir quiénes son los líderes, como lo hizo Jesús. En el ayuno y en oración eligió a sus 12. Saber que Dios escogerá a aquellos que son enseñables. Miren qué importante. Si hay alguien que no se quiere dejar enseñar, entonces póngalo de lado porque no lo va a poder enseñar. Busque la persona que viene, pastor, líder, ¿cómo es esto? Mire, encontré esto en la palabra, no lo entiendo, me lo explica, me lo enseña. Y bueno, por ahí esas personas enseñables, ese va a ser un buen líder. Confiar en que las personas pueden llegar a ser, miren qué importante esto, miren. Confiar en que las personas pueden llegar a ser lo que no son ahora. Nosotros no podemos mirar el ahora de las personas, sino tenemos que mirar lo que la persona puede ser. ¿Cómo va a lograr la persona ser lo que va a ser? Con los puntos que hemos leído anteriormente. Que puedan empezar a trabajar con un buen ejemplo, ser lleno del Espíritu Santo, ser personas en amor, ser personas fieles, ser personas... Bueno, y entonces no miremos la persona, no, yo a este no le voy a enseñar, mirá lo que es este.
No, alguien confió en nosotros para que estemos acá y para que tú estés ahí, alguien confió en ti. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no mirar a la persona con lo que es ahora, sino mirar a la persona de lo que va a ser en un futuro. Use el proceso de prueba de fidelidad, y bueno, esto es el último punto, dice, fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Qué importante que es eso, el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Así que trabajemos en la fidelidad a la gente y busquemos líderes que sean fieles, que sean enseñables, que se llenen del Espíritu Santo. Y bueno, y le tenemos que ir enseñando todo lo que vimos al principio de la lección. Todas aquellas características tan altas, aquella vara tan alta. Bueno, primero nosotros, chicos, primero nosotros. Y cuando nosotros lo vamos logrando, también vamos a enseñar a nuestro grupo cómo debe de seguir. Bueno, y aquí ya estaríamos en la aplicación. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya estaríamos dejando la lección por aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario más, por favor? Es ahora. ¿Algún comentario? ¿Ningún comentario? Aquí como aplicación dice, dibuje su red de grupos misionales y luego comparte y evalúe. Miren qué linda evaluación para hacer con su grupo misional. ¿Qué está yendo bien? Entonces usted sienta a sus 10 o 15 personas y le pregunta, ¿qué está yendo bien? ¿Qué no está yendo bien? ¿Qué obstáculo estamos enfrentando? Entonces ahí tiene una serie de preguntas en el cual usted va a poder sentarse con su liderazgo, con su gente, y poder evaluar qué estamos haciendo bien, qué está haciendo mal, y cómo podemos mejorar también para que el grupo crezca. Mira el punto 4. ¿Qué necesitan hacer para agregar las características faltantes en cada grupo? ¿Qué necesitamos hacer para que las características que leímos al principio estén en nuestro grupo? Porque todavía no están faltando. ¿Qué hacemos? Bueno, obviamente ahí con su grupo pueden hacer planes y entonces decir, bueno, de este mes vamos a hablar acerca de ser hospedadores. Bueno, ¿qué significa ser hospedadores? Bueno, estamos un mes hablando del tema y que cada uno intente trabajar de esa forma, ser de buen testimonio, ¿qué tenemos que ser? Bueno, trabajemos en nuestro grupo para que las características que la Biblia habla puedan estar en nuestros grupos. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces voy dejando por aquí la lección porque ya me pasé, perdón chicos, me pasé bastante de tiempo, pero era casi imposible darle una hora. Así que bueno, si tenemos alguna pregunta o algo, alguien está pidiendo una foto, están pidiendo por ahí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Bien. ¿Fue muy rápida la lección? ¿La De mi parte, entendieron? ninguna. Se hizo cortito. Qué bueno, me alegro, eso es bueno escucharlo. Porque a veces, se hizo aburrida, pastor, se hizo aburrida. Bueno, me alegro si hizo cortito entonces. Una hora me Una hora es muy poco, pastor. Faltó bastante. Estuvo muy interesante. Poco, sí. el tiempo. Una hora es poco. Definitivamente es poco. Uno tiene que avanzar demasiado rápido y quedan muchas cosas por hablar, pero bueno. Por ahora, con la pandemia, lo que podemos hacer, ya un día nos sentaremos presenciales y estaremos 7, 8 horas debatiendo este tema. Estas clases yo las daba, estaba 7, 8 horas frente a un grupo. 7, 8 horas. Y ahí hablar y preguntar y dar ejemplos y hacer preguntas y preguntarnos a nosotros mismos y ver qué tenemos y qué no tenemos y qué me falta, anotarlo en un papelito, orar juntos para que el Señor me ayude a tener lo que no tengo y desafiarme a mejorar. Y bueno, a veces eran dinámicas de 7, 8 horas donde no solamente damos la clase, sino que también mirábamos hacia adentro y eso nos hacía mucho bien. Pero bueno, ahora con la pandemia tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Entrego la clase. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Muchas gracias, Pastor Alcides, por este tiempo. Gracias. Yo creo que a todo el mundo le ha quedado muy claro y creo que piden repetición. ¿Quiénes quieren repetición de la milla extra de esta clase?
Ahí está, todos ponen, levanten la mano, se ríen algunos. Un DLC haga, un DLC de la clase. Creo que sí vamos a pensar en unas post clases. Pero bueno, muchas gracias, Pastor Alcides, por compartir también sus experiencias, ¿no? Eso es muy valioso de estos tiempos. Y en cada sesión aprovechemos, ¿no? Aprovechemos que tenemos a no solamente un entrenador que ha dado las lecciones, sino que también ha pasado por el proceso. ¿Amén? Y bueno, recordarles siempre, ya saben, su asistencia, los reportes que tienen que estar al día. Eso es muy importante para nosotros como CPX, ¿verdad? Para que podamos informar, pero sobre todo llegar a más personas con los testimonios. Eso es lo que siempre les recalco y por eso les repito, es importante que llenen todos sus testimonios y asistencia. Bueno, vamos a finalizar este tiempo, pero primero la foto, antes de que... Ahí está Quechu, es el encargado de la foto. Pónganse a ver todas sus cámaras. Rocío, Mercedes, Abigail, Bet, no sé qué es, Bet, debe ser Betsy. Andrea, a ver, vamos a poner la reacción del corazón. No vamos a olvidar los corazones misioneros urbanos. Primero ponemos el corazón a la 1, a las 2 y a las 3. Listos. Gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. Vamos a invitar a Eliseo y Nicole. ¿Pueden cerrar este tiempo con una oración? Amén. Amén. Gracias, Padre, por este hermoso momento en que tú nos has regalado, Señor, en tener esta charla tan constructiva, Padre mío, que creo que todo lo compartimos, Señor. Nos faltó tiempo para poder tomar apunte y adquirir ese conocimiento que tiene tu siervo, Padre mío. Agradecemos este tiempo en que tú nos has regalado, Padre mío, y queremos aprovechar cada instante, cada segundo en este proceso, Padre mío, de misioneros urbanos. Queremos ser mejores líderes, queremos ser entrenadores de líderes, Padre mío, pero necesitamos esas miles de características que tiene un líder, Padre mío, y ayúdanos, Señor, a poder alcanzar estas características, estas cualidades que definen un buen líder, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están en esta sala virtual, Padre mío, y a quienes hacen posible este proceso, Padre. Muchas gracias, Jesús. Todo esto yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.